Sicarios, el puñal escondido bajo el manto de la religión. En los días en que el Imperio Romano extendía su dominio hasta las tierras de Judá y las sandalias de los soldados pisaban el templo de Jerusalén, surgió entre las sombras un grupo dispuesto a todo por una causa, incluso a matar. No eran soldados oficiales, ni sacerdotes, ni profetas. Eran hombres comunes, armados con dagas ocultas, encendidos por un celo que mezclaba fe, odio y nacionalismo. Los llamaban los sicarios. En las calles del templo, entre los mercados, en las peregrinaciones festivas, nadie sabía cuándo atacarían. Se deslizaban entre la multitud, sus rostros cubiertos, su blanco claro, judíos colaboracionistas, soldados romanos o cualquiera que se atreviera a simpatizar con Roma. Y tras un puñal silencioso en el vientre, desaparecían entre la multitud, como si nada hubiese pasado. Decían luchar por Dios, por la libertad de Israel, por la pureza de la ley. Pero su camino era el de la violencia. Su causa se volvió fanatismo, su fe, arma, su esperanza, una revolución teñida de sangre. Este es el relato de los sicarios, el grupo radical más temido del siglo I, cuyas acciones influyeron en el clima social y político de la época de Jesús, de Pablo y de la primera iglesia. No aparecen muchas veces en el Nuevo Testamento, pero su sombra está allí, en cada intento de insurrección, en cada cruz levantada, en cada celote dispuesto a matar. Porque no todos los enemigos del Evangelio fueron paganos. Algunos llevaban barba, túnica y una daga escondida entre el manto sagrado. Capítulo 1. Origen de los sicarios, de celotes a asesinos santos. En los años que siguieron a la conquista de Judea por Roma, una herida se abrió en el corazón del pueblo judío, la presencia de un imperio pagano en la tierra que ellos creían santa. Las águilas romanas ondeaban sobre el templo, los impuestos ahogaban al campesino y los soldados extranjeros vigilaban cada calle. Para muchos, aquello era humillación, pero para otros, blasfemia. Fue en ese contexto que surgió un grupo entre los judíos que no aceptó someterse. No eran sacerdotes ni escribas, sino celotes, hombres dispuestos a luchar por la libertad de Israel, incluso con violencia. Creían que solo Dios debía reinar sobre su pueblo, y que la presencia romana debía ser arrancada, no negociada. Para ellos, el reino de Dios no llegaría con mansedumbre, sino con acero. De entre los celotes más radicales, nació una rama aún más peligrosa: los sicarios. Su nombre viene del latín sica, que significa daga corta, el arma que escondían bajo sus ropas. Eran especialistas en asesinatos selectivos. Se infiltraban en la multitud durante las fiestas judías, cuando las calles de Jerusalén estaban abarrotadas y, sin previo aviso, apuñalaban a traidores, colaboradores con Roma o cualquier judío que simpatizara con el poder extranjero. Luego, desaparecían entre la gente como fantasmas, imposibles de rastrear. Los sicarios veían su violencia como algo sagrado. Para ellos, matar a un impuro, a un traidor de Israel, era un acto de fidelidad a Yahvé. No temían la muerte, porque creían luchar por la honra de Dios. Se consideraban a sí mismos los herederos de Finés, el sacerdote del Antiguo Testamento que mató a un israelita infiel con una lanza. Números 25. Pero donde Finés actuó por celo divino, ellos actuaban por odio disfrazado de celo. Sus ataques no eran masivos, sino personales. No buscaban guerras abiertas, sino miedo, caos y purificación interna. Mataban no solo romanos, sino a judíos que pagaban impuestos, colaboraban con el Sanedrín dominado por Roma, o predicaban ideas que les parecían débiles. En su lista de enemigos había fariseos moderados, saduceos, recaudadores, y más adelante, incluso cristianos. Así, lo que comenzó como una causa noble,
la libertad de Israel, se convirtió en una cruzada sangrienta. El puñal se volvió su profeta, la muerte, su evangelio, y la fe, un velo para justificar el asesinato. Los sicarios no eran solo guerrilleros, eran fanáticos religiosos envueltos en nacionalismo, y con cada puñalada no solo buscaban venganza, sino enviar un mensaje. El reino de Dios vendrá, pero sobre los cadáveres de los traidores. Capítulo 2. El terror en Jerusalén. Sicarios, fiesta y muerte en las calles sagradas. Jerusalén, la ciudad santa, era el corazón palpitante del judaísmo. Cada año, miles de peregrinos subían a ella para celebrar la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos. Las calles se llenaban de comerciantes, sacerdotes, niños y ancianos que venían a adorar al Dios de Israel. Era un tiempo de alegría y fe, pero, con el paso de los años, las fiestas comenzaron a teñirse de sangre. Los sicarios se infiltraban entre la multitud con sus túnicas anchas y dagas ocultas. Se mezclaban con los peregrinos, observando, esperando, buscando a su presa. Y cuando el momento llegaba, la daga salía, rápida y letal. Un grito, una víctima desplomada en el suelo, y el asesino desaparecía entre la masa, como una sombra. Nadie sabía de dónde venía. Nadie se atrevía a hablar. El miedo lo cubría todo. Los ataques eran selectivos. A veces, el objetivo era un fariseo acusado de comprometerse con Roma, o un recaudador de impuestos, o un sacerdote que hablaba de paz con el imperio. A los ojos de los sicarios, todos eran traidores, y merecían morir. Incluso las sinagogas y los caminos del templo dejaron de ser seguros. Jerusalén vivía bajo una tensión invisible. Cada esquina podía ser mortal. La sospecha reinaba. Nadie sabía quién era parte del grupo, ni cuándo volverían a atacar. El cuchillo podía venir del hermano, del vecino, del amigo. Los líderes religiosos estaban divididos. Algunos temían a los sicarios, otros los justificaban. Había quienes pensaban que su violencia era necesaria, como los macabeos lo habían hecho siglos antes. Pero lo que no veían era que la ciudad santa estaba siendo devorada desde adentro. Roma, por su parte, respondía con dureza. Aumentaban los arrestos, las torturas, las ejecuciones públicas. Los soldados patrullaban las calles con más fuerza. Pero eso solo alimentaba el odio de los radicales, que veían cada reacción como una señal de que su guerra era justa. Y en medio de todo, caminaba un hombre de Galilea, Jesús de Nazaret. Él hablaba de amar al enemigo, de perdonar, de entregar la otra mejilla. Predicaba un reino sin espadas, sin sangre, sin odio. Para los sicarios, era una traición. No podía ser el Mesías si no tomaba las armas. No podía liberar a Israel sin matar a los romanos. Muchos lo ignoraron, algunos lo odiaron. Otros lo entregarían. Y el puñal seguía deslizándose entre las multitudes, buscando nuevas víctimas. Porque para los sicarios, la ciudad de Dios se purificaba con muerte. Capítulo 3. El choque con el mensaje de Cristo. Cuando la cruz desarmó la daga. Mientras los sicarios afilaban sus dagas en nombre de la libertad, Cristo predicaba el amor al enemigo desde una cruz. Sus caminos no podían ser más opuestos. Uno llamaba al derramamiento de sangre ajena, el otro al sacrificio de sí mismo. Jesús caminaba por la misma tierra, bajo la misma ocupación romana, entre los mismos abusos y tributos, pero no organizó células rebeldes, no empuñó armas. En lugar de levantar un ejército, lavó pies. En lugar de señalar a los romanos, señaló el corazón humano como el verdadero enemigo. Cuando los celotes, el grupo del que los sicarios derivaban, lo rodeaban de esperanza mesiánica, Jesús los desilusionaba. Decía: «Mi reino no es de este mundo», Juan 18:36. Y con eso, rompía la lógica de los radicales. No vendría a liberar a Israel de Roma,
sino a liberar al hombre del pecado. Entre sus discípulos estaba Simón el Celote, un hombre que probablemente simpatizó con la causa sicaria. Jesús lo llamó no para empuñar una daga, sino para predicar la paz. También estaba Mateo, el recaudador de impuestos, alguien que los sicarios habrían asesinado sin dudar, pero Jesús lo unió al mismo grupo. En un solo equipo, el traidor y el radical, la espada y la moneda, y los convirtió en hermanos. Esa era la revolución de Cristo, una que desarmaba al violento y perdonaba al enemigo, una revolución que moría por los culpables, en vez de matarlos. Cuando lo arrestaron en Getsemaní, Pedro sacó su espada. Jesús la reprendió y dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Mateo 26:52. En ese momento, la daga perdió autoridad, la cruz la superó. Y cuando Cristo fue clavado, no gritó venganza, oró: «Padre, perdónalos». Lucas 23:34. Los sicarios no entendían ese lenguaje. Pero algunos corazones, sí, y el Evangelio comenzó a conquistar lo que la violencia no podía tocar: el alma. Años después, uno de los enemigos más temidos de los cristianos, Saulo de Tarso, tendría su propio encuentro con ese Cristo, y el perseguidor se haría predicador. Porque el reino de Dios no vendría con puñales, sino con predicación. No con sangre ajena, sino con la del Cordero. Capítulo 4. El fin de los sicarios. Destrucción, juicio y silencio en la historia. El odio tiene un precio, y la violencia que los sicarios sembraron durante décadas finalmente cosechó fuego y ruina. En el año 66 d.C., estalló la gran revuelta judía contra Roma. Los sicarios estuvieron entre los primeros en encenderla. Gritaban libertad, pero empujaban al pueblo a un conflicto que no podía ganar. Querían el reino, sin el rey. Jerusalén se sumió en el caos. Las facciones judías se dividieron: fariseos, saduceos, celotes, sicarios. En lugar de unirse, se mataban entre ellos dentro de las murallas. La ciudad santa se convirtió en una carnicería interna. Mientras los romanos sitiaban desde fuera, dentro se luchaba por el poder, se saqueaban almacenes y hasta se mataban sumos sacerdotes. El templo ya no era casa de oración, era campo de batalla. Los sicarios, cada vez más radicales, asesinaron a sus propios líderes si no seguían su línea dura. Imponían terror, hambre y muerte, incluso a su propio pueblo. Lo que había comenzado como celo por la ley, terminó como locura sangrienta. En el año 70 d.C., el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén por completo. Tras meses de hambre, desesperación y ruina, el ejército romano entró. Destruyeron todo, masacraron miles, y prendieron fuego al templo de Jerusalén. La ciudad cayó, y con ella los sicarios también. Algunos fueron ejecutados, otros suicidados. Muchos murieron en las calles que antes llenaron de sangre. Unos pocos huyeron y se refugiaron en la fortaleza de Masada, donde resistieron por 3 años más, hasta que, rodeados por Roma en el 73 d.C., eligieron suicidarse colectivamente antes que rendirse. Fue su último acto de libertad, pero no fue heroísmo. Fue desesperación. El grupo desapareció de la historia. No hubo legado. No hubo victoria. Solo ruinas. Y en el viento, el eco de las palabras que ignoraron. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Mientras ellos morían con odio, los cristianos, perseguidos pero fieles, vivían con esperanza. Mientras las dagas se oxidaban, la palabra se multiplicaba. Porque el reino que los sicarios quisieron traer con violencia, Cristo lo trajo con amor. Y ese reino no fue destruido. Sigue avanzando hasta hoy.